Buenas jóvenes, vamos a ver ahora el tema de la dinámica, que es la parte de la mecánica que estudia el movimiento tomando en cuenta la causa que lo produce. Bien, lo que produce comúnmente un movimiento es una fuerza. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos el concepto de fuerza. Dice que es una acción que es capaz de alterar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo o a lo sumo deformarlo. Bien, también tenemos lo que es una fuerza resultante, FR. Dice que es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Es decir, sobre un cuerpo no solamente puede actuar una fuerza, es decir, pueden actuar varias fuerzas, así como ustedes pueden observar acá, ¿verdad? Veremos aquí tenemos F1, F2, F3, hay Fn. En este caso dibujamos solamente tres fuerzas. ¿Ve? Entonces, la fuerza resultante es simplemente, como decíamos, la suma vectorial de esas fuerzas, es decir, F1 más F2 más F3 más Fn, es decir, porque pueden actuar más de tres fuerzas. Entonces, la suma vectorial me va a dar una fuerza Fr que va a producir el mismo efecto que esas tres fuerzas. Es decir, puede tener una sola fuerza que va a hacer lo mismo que hacen exactamente estas tres fuerzas. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las leyes de Newton. Aquí tenemos lo que es la primera ley de Newton, ¿verdad? La cual dice que si la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es igual a cero, como ven acá, entonces podemos ver que la velocidad es cero, es decir, el cuerpo está en reposo, o puede también que se mueva, pero con velocidad constante, es decir, con un movimiento rectilíneo uniforme. Esto es que el cuerpo puede estar en uno de esos dos estados, es decir, en reposo o en movimiento, pero con velocidad constante. Si el cuerpo está en uno de esos dos estados, podemos entonces afirmar que la fuerza resultante es cero, ¿verdad? Es decir, si a usted le dicen, por ejemplo, que un auto se mueve con una velocidad de 15 metros por segundo, ¿cuánto vale la fuerza resultante? ¿Cuánto va a valer? Bueno, como le dice que el cuerpo se mueve con una velocidad de 15 metros por segundo, o sea, está diciendo que no varía, entonces podemos decir que la fuerza resultante debe de ser cero, porque la velocidad es constante. Bien, luego esta ley podemos ver que también es conocida como principio de inercia. O sea, la primera ley también es conocida como principio de inercia. ¿Qué es la inercia? Simplemente es la tendencia de un cuerpo de permanecer en su estado de reposo o movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si un cuerpo está en reposo, él quiere permanecer en reposo. Pero si está en movimiento, él quiere permanecer en movimiento. Es decir, quiere permanecer en el estado en el cual se encuentra. Por ejemplo, imaginemos que usted está sentado en un autobús o en un, vamos a suponer más cómodo, un carro, un vehículo, y él está parado, el chofer, vamos a suponer que arranca de golpe en un momento, nosotros sentimos como que nos vamos hacia atrás, ¿verdad? Como que usted se va hacia atrás. ¿Por qué usted se va hacia atrás? ¿Cuál es la explicación lógica? Sencillo, como dice aquí, como usted está en reposo, usted quiere permanecer en reposo y por eso es que usted se va hacia atrás cuando el vehículo arranca de golpe. Ahora imaginemos que usted va en el vehículo, ahora el vehículo se está moviendo, va por una autopista, se está moviendo, pero ¿qué pasa? Que el chofer frena de golpe y sentimos que nos vamos hacia adelante. Pero ¿por qué ahora no vamos hacia adelante cuando el chofer frena de golpe? Sencillo, porque el principio dice que si usted está en movimiento, quiere seguir en movimiento y por eso usted se va hacia adelante, porque quiere seguir moviéndose, quiere permanecer en el estado en el cual se encuentra. Ahora bien, también tenemos ahora el concepto de masa, como ustedes ven acá. Dice que es la medida cuantitativa de la inercia, es decir, mientras más masa tiene un cuerpo, pues más difícil es cambiar su estado. Es decir, si está en reposo es difícil ponerlo en movimiento y si está en movimiento es difícil ponerlo en reposo, mientras mayor sea su masa. Es decir, ¿qué es más difícil poner en movimiento? ¿Una bicicleta o un carro? Obviamente que el carro porque tiene mayor masa, si tiene mayor inercia. Bien, ahora vamos a ver lo que es la segunda ley de Newton. Como ven acá, ¿verdad? Tenemos la segunda ley de Newton. Dice simplemente que la fuerza resultante es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces, notemos una cosa también,
que las leyes de Newton hablan de qué? De fuerza resultante, ¿verdad? Fuerza resultante. Observen acá también en la primera ley de Newton, miren, fuerza resultante, como pueden observar, fuerza resultante. Es decir, que las leyes de Newton no se refieren a una sola fuerza, hacia una sola fuerza, sino a la suma de varias fuerzas. Entonces, seguimos acá y podemos ver que como fuerza resultante es igual a masa por aceleración de acuerdo a la segunda ley de Newton. En el sistema internacional, nosotros sabemos que la masa se mide en kilogramos y la aceleración en metro por segundo cuadrado. La combinación de estas dos unidades me va a dar ¿qué? Newton. Eso que ustedes ven acá, vean, Newton es la unidad de fuerza en el sistema internacional, perdón, lo que eso se hace en honor a Isaac Newton. Ahora, en el CGS, CGesimal, como la masa se mide en gramos y la aceleración en centímetros por segundo cuadrado, la combinación de estas dos unidades me va a dar DINA. Ahora bien, de la segunda ley de Newton podemos obtener dos relaciones. O sea, podemos llegar a dos conclusiones, como ven acá. Podemos ver qué relación hay entre la fuerza y la aceleración si mantenemos constante la masa. Bien, entonces vamos a ver acá. Aquí tenemos que si la masa no cambia, si la masa es constante, cuando decimos constante decimos que no varía, entonces la masa es la misma, pero ¿qué sucede? Vamos a ir aplicando una mayor fuerza. Vemos que aquí aplicamos una fuerza Fr, pues obviamente el cuerpo va a tener una aceleración porque hay una fuerza neta o fuerza resultante actuando. O sea, podemos decir fuerza resultante o fuerza neta, cualquiera de las dos es válida. Aquí podemos ver que aplicamos el doble de la fuerza y vamos a tener ¿qué? El doble de la aceleración. Aplicamos el triple de la fuerza y acá vamos a tener el triple de la aceleración. Entonces, ¿qué podemos notar? Que a medida que la fuerza aumenta, la aceleración también aumenta si la masa es la misma. Ahora podemos decir que entonces que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración y por tanto si hacemos un gráfico de la fuerza en función de la aceleración, pues entonces la gráfica sería una línea recta. Otra cosa que podemos notar es que la fuerza y la aceleración siempre van a tener la misma dirección. Es decir, si la fuerza va a la derecha, pues obviamente la aceleración debe ir a la derecha. Si la fuerza va a la izquierda, pues la aceleración también debe de ir hacia la izquierda. Otra relación que vamos a ver es que qué relación hay entre la aceleración y la masa si la fuerza es constante. Aquí, es decir, aquí ahora la que va a permanecer constante es la fuerza. Vamos a ver qué relación hay entonces entre la aceleración y la masa. Bien, aquí podemos ver que la masa está cambiando. Aquí tenemos un cuerpo de masa M, un cuerpo de masa 2M y masa 3M. Pero la fuerza Fr es la misma en cada cuerpo. Entonces, porque aplicamos una fuerza Fr, obviamente vamos a tener una aceleración A. Aquí aplicamos una fuerza, la misma fuerza Fr, a un cuerpo de doble de masa, que vamos a tener un medio de la aceleración, es decir, A sobre 2. Aquí aplicamos la misma fuerza, el triple de la masa, que vamos a tener un tercio de la aceleración, es decir, A sobre 3. Entonces, ¿qué podemos notar? Que a medida que la masa aumenta, la aceleración disminuye, siempre y cuando sea una misma fuerza. Entonces podemos concluir que la aceleración y la masa son inversamente proporcionales. Y por tanto, si hacemos un gráfico de la aceleración y la masa, pues el gráfico sería una hipérbola. Como la pueden ver acá, esa gráfica aquí, una hipérbola. Entonces, en general, podemos decir que, que la aceleración es directa con la fuerza, pero inversa con la masa. Es lo que tiene que ver con la segunda ley de Newton. Luego tenemos ya la tercera ley de Newton. Esta lo que dice es que si dos cuerpos A y B interaccionan, de alguna forma interaccionan esos dos cuerpos, la tercera ley de Newton lo que dice es que la fuerza que ejerce el cuerpo A sobre el B debe ser la misma que ejerce el cuerpo B sobre el A. Si las dos fuerzas son iguales en magnitud y dirección, pero con sentidos opuestos. Y por esta razón es que aquí colocamos un signo menos, porque el sentido son opuestos, aunque están en la misma dirección, la misma línea, ¿verdad? Entonces, pero el sentido es opuesto siempre. Aunque las magnitudes son iguales, es decir, si el cuerpo A ejerce una fuerza de D Newton al B,
El B también le ejerce una fuerza de 10 newton a la A. O sea, las fuerzas siempre van a ser iguales. Si usted está sentado en una silla, usted le ejerce una fuerza a la silla, pero la silla le ejerce a usted una fuerza a usted hacia arriba. Lo que podemos notar también es que las fuerzas vienen en pares. A partir de la tercera ley de Newton podemos notar eso, que las fuerzas vienen en pares. Usted ejerce una fuerza sobre la silla sentado, pero la silla ejerce una sobre usted. Dos fuerzas, la que usted ejerce sobre la silla y la que la silla ejerce sobre usted. Cuando usted está caminando, cuando usted pisa en el suelo, usted ejerce una fuerza sobre el piso, pero el piso ejerce una fuerza sobre usted. ¿Cuántas fuerzas hay? Dos fuerzas. Bien, entonces, hasta aquí son lo que son las leyes de Newton. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de fuerzas. ¿Ah? Siempre son fuerzas, pero las podemos clasificar de acuerdo a la situación en la que estemos. Entre los tipos de fuerzas están lo que es el peso de los cuerpos, W, vamos a abreviarlo con W. ¿Por qué W? Bueno, es porque en inglés el peso es weight, por esa razón que se usa una W. Y dice que el peso de los cuerpos es la fuerza con la cual son atraídos los cuerpos hacia el centro del planeta. Entonces, ese peso va a ser igual a ¿quién? A masa por gravedad. Aquí vamos a notar algo muy importante cuando veamos un ejemplo más adelante, y es que hay una gran diferencia entre lo que es peso y lo que es masa. A veces se tiende mucho a confundir el concepto de peso y el concepto de masa. Entonces vamos a ver un ejemplo más adelante donde vamos a diferenciar lo que es masa y lo que es peso. Luego tenemos otro tipo de fuerza que es la fuerza normal, que la vamos a abreviar con la letra N. Dice que es una fuerza de contacto que actúa perpendicular a la superficie. Por ejemplo, aquí tenemos una cajita, ¿verdad? Un cuerpo. Acá, como ustedes pueden observar, aquí N, esta es la fuerza normal N, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo, hacia arriba. Y podemos ver que esta fuerza siempre va a ser perpendicular a la superficie y va a formar un ángulo de 90 grados. Aquí podemos ver ahora un plano inclinado, dibujamos la cajita y cuando vemos que dibujamos el vector N, también pasa por esta línea del plano formando un ángulo de 90 grados. Es decir, no importa en qué superficie se encuentre el cuerpo, el ángulo que va a formar la normal con la superficie siempre va a ser de 90 grados. Por eso le llaman normal, ¿verdad? O perpendicular. Bien, ahora vamos a ver también lo que es la fuerza de fricción. Esa que ustedes ven acá, la fuerza de fricción, vamos a denotarla con una fuerza F, ¿verdad? Una F minúscula. Dice que fuerza es la fuerza que se opone al movimiento relativo de dos superficies en contacto. O sea, imaginemos que aquí tenemos un cuerpo que se mueve a la derecha, entonces la fuerza de fricción, como se opone, va a ser ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, como ustedes pueden observar. Es decir, la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. Ahora, esta fuerza de fricción puede ser estática cuando no hay movimiento y cinética si hay movimiento. Cuando se da esa estática, por ejemplo, cuando usted empuja algo y usted ve como que no logra moverlo, pero usted lo está empujando, le está ejerciendo una fuerza. ¿Por qué no lo mueve? Porque hay una fuerza de fricción estática que se lo impide. Ahora, ya usted lo está moviendo, ¿verdad? Pero aún así está ejerciendo una fuerza para moverlo, ¿verdad? Entonces, si usted deja de mover algo, se detendría. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de fricción cinética. Cuando ya usted empuja el cuerpo y se está moviendo, pero aún así hay una fuerza de fricción cinética. Esa es cuando hay movimiento. Y por último tenemos ya lo que es la fuerza centrípeta. Vamos a abreviarla FC. Dice que es la fuerza necesaria para mantener un cuerpo en una trayectoria circular. O sea, por un cuerpo, imaginemos acá, por ejemplo, un auto que va por una autopista. Entonces, la fuerza que mantiene el auto sobre la curva, ahora acá, como pueden observar, es la fuerza centrípeta. Porque si esta fuerza no existiera, el carro saliera disparado por acá. Si vean, en vez de tomar la curva, seguiría derecho de esta forma, porque si esta fuerza no existiera. Entonces, como hay una fuerza centrípeta que es la que lo mantiene en la trayectoria, entonces el auto se mueve tomando la curva. ¿Ya? Entonces, es un movimiento aquí, podemos decir un movimiento circular,
Este sería el radio del círculo, más o menos de la autopista. Ahora, por la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Ahora, como la fuerza resultante, vamos a llamarla Fc, fuerza centrípeta. Y la aceleración ahora, como es un movimiento circular, recuerden que ahora sería la aceleración centrípeta, que fue la que vimos en la clase de movimiento circular uniforme. Ahora, si recordamos, AC es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. Bueno, aquí tratemos de no confundir esta R de resultante con el radio, ¿verdad? Debí ponerla aquí por lo menos el radio en minúscula, pónganlo minúscula cuando trabajen. Entonces, la fuerza centrípeta sería como si sustituyendo aquí, ¿verdad? Aquí, acá arriba. Entonces, la fuerza centrípeta va a ser igual a M por B cuadrado entre R. Ahí tendríamos entonces la fuerza centrípeta. Bien, y luego ya con esta parte hemos visto los tipos de fuerza y por último vamos a ver un concepto que es muy importante, aunque ya lo hemos visto de alguna forma, es el equilibrio de una partícula. ¿Cuándo decimos que una partícula está en equilibrio? Sencillo. Una partícula va a estar en equilibrio si la fuerza resultante es igual a cero. Entonces, ese equilibrio puede ser estático cuando el cuerpo está en reposo o dinámico cuando la velocidad es constante. Por ejemplo, una lámpara que cuelga de un techo es una partícula que está como en equilibrio. ¿Un equilibrio cómo? Estático. ¿Ah? Entonces, esto todo lo que tiene que ver con la dinámica, la primera parte. Luego vamos a ver otro video donde vamos a explicar los ejemplos, ¿verdad? Gracias por su atención. Esperemos que hayan entendido. Cualquier pregunta pueden hacerla, jóvenes.